Y vayan unas breves líneas iniciales para uno de los temas más meneados de la semana, meneados en la agenda publicada, que no en la pública, y que en verdad a nosotros nos parece que no amerita más que unas pocas líneas. Que a la inmensa mayoría social le importe tres pitos determinado tema, no quiere decir necesariamente que ese tema no sea importante. ¿Se imaginan la lista que podríamos hacer de cuestiones que no le interesan a la mayoría y que son trascendentes? Pero a veces sí ocurre que algo no le interese a casi nadie porque sencillamente no tiene por qué importarle. Las jugadas del circo sobre el Consejo de la Magistratura, precisamente un ente desconocido para el enorme grueso popular, produce lo segundo. Por favor, pongámonos de acuerdo en que esto no hace mella a la importancia del partido judicial en la Argentina, que de hecho ha provocado un golpe institucional en estos días. Pero aclarado ese punto, ¿en qué le va la gente que el organismo que selecciona, acepta, controla jueces quede en manos de tal o cual ámbito corporativo o de cuáles, si el judicial es un poder oligárquico y dinástico invariable? Bueno, en eso sí le va a la gente. Pero las chicanas, las movidas, las zancadillas, las tácticas, las estrategias en torno de esa cuestión, ¿de qué le va? Dejemos de lado entonces movidas que sirven a esos intereses corporativos y también personales, y aclarado otra vez, sin perjuicio de la asquerosidad institucional o demoliberal que representa lo comprobado en estas horas, en estos días. Vayamos a lo que sí establece cómo se vive, qué interesa, desde el bolsillo psique popular. Nos allegamos varios apuntes, y entre ellos lo que en otra de sus muy buenas columnas en página 12 destacaba y detallaba este viernes Leandro Renú, acerca de cómo es que, aún con niveles de demanda muy importantes en un contexto inflacionario, el sector productor de la canasta básica, que de esto también hablaremos largo hoy, está jugando al límite con el abastecimiento en las góndolas. Alimentos, bebidas e insumos de limpieza, básicamente, y si se hace eje en precios cuidados, muestran que los fabricantes solo proveen algo más de 6, o apenas algo más de 6, de cada 10 productos reclamados por los comercios. La variable principal es la especulación con los precios, y el colega lo explica con toda claridad. Ante el corsé de los acuerdos en las grandes superficies, los hiper, los super, los responsables de la provisión desabastecen allí y venden el grueso por fuera, en los chinos, en los comercios barriales, a valores más caros. Basta el subrayado de que los grandes super explican solo un 25% del consumo total. Para decirlo en cifras más claras todavía, casi 8 de cada 10 argentinos compran por fuera de las enormes bocas de expendio con que se arregló algún tipo de precios tope. Allí, lejos del control del Estado, siquiera de la supervisión del Estado, las empresas no solamente pueden remarcar, sino que además se enfrentan y someten a comerciantes con menos espalda para pelear contra listas de productos con aumento. Ergo, colocan el producto a su seguro. Se entiende así que haya diferencias de entre 30 y 40% entre los precios
de los hiper y los super y los comercios de cercanía. Pero encima se adosa otro fenómeno, que es que, como los proveedores ven que los comercios más chicos compran grandes cantidades en los hiper, porque aprovechan el precio bajo o cuidado, ¿qué hacen? Reducen la cantidad de lo que despachan a los grandotes para cortar el sistema de los pequeños. Y entonces, sobre llovido mojado, perjudican a quienes van a los hiper o a los super para comprar a precios cuidados. En forma natural o naturalizada, no se habla nada prácticamente de todo esto en los medios del periodismo que supo definirse como independiente. Los otros días decíamos, ¿no? Aunque ya no les da la cara para presentarse de esa manera, aunque sea. Medios que ahora militan a lo bruto para desestabilizar a un gobierno y a una coalición gobernante que, claro, hacen lo suyo para desestabilizarse solos. Esa es una de las dimensiones exactas acerca de en qué consiste el poder. Los medios de comunicación tradicionales, que en gran o decisiva medida siguen fijando la agenda de las redes, viven de la publicidad de quienes forman los precios, o directamente son la misma cosa. Y hay en torno de eso dos pequeños detalles, dicho con pretensiones de ironía. Primero, la falta de conciencia masiva alrededor de quienes cortan y distribuyen la torta. Cada vez más, las responsabilidades, las culpabilidades por ello, se adjudican a la casta política. Las corporaciones empresariales, los que forman los precios, no aparecen entre los imputados de una sociedad que ya no es de masas, sino de individuos. Gracias a esa victoria cultural, simbólica, de un neoliberalismo que ha logrado convencer sobre la existencia definitiva de emprendedores y no de trabajadores. Y segundo, frente a la inflación que no para y que, según se ha conocido también en estas horas, pinta para abril con otro número muy inquietante, el gobierno aparece mucho más cual comentarista que como un gestor de decisiones capaces de exhibir, por lo menos, algún volumen de reacción. Podría considerarse que surgió algo de eso, alguna reacción, con las disposiciones de esta semana, ¿no? Bonos, tarjeta alimentar, auxilio para monotributistas, etc. Pero nadie se engaña, son medidas necesarísimas de un momento para otro. Es decir, al mes siguiente, vuelta a empezar con algún otro recurso de emergencia que por si poco fuera, deberá atravesar lo firmado con el Fondo Monetario, por más que esa firma, lo mejor de lo peor, que fue lo mejor de lo peor, ya nació medio muerta y terminó de morir debido a la guerra en Ucrania. Está muy bien recordar que quienes la vemos de afuera no somos más que comentaristas. Todo es visto sencillísimo cuando no se está sentado en la silla eléctrica del gobierno que no es el poder. Pero bueno, también es cierto que el gobierno quiso estar ahí. Alberto, Cristina, y siguen las firmas del Frente de Todos. Y si quiso estar ahí,
le corresponde la obligación de no caer en la facilidad del comentarismo, porque para eso son, mínima o estimablemente, una cuota de poder. Del poder. Por lo pronto, se sugeriría que tengan la actitud de generar o redespertar esa conciencia que falta en derredor de que los políticos son una parte del problema. Jamás el todo. Jamás. Y reitérese lo siguiente también. Los discursos para el bronce, esos de relatar al poder sin comprometerse con propuestas concretas de gestión económica, sirven para aplaudidores, fanáticos, amantes de la demagogia y gente que no está dispuesta a cuestionar, ni aun en porción reducida, a liderazgos históricos que se equivocan como cualquiera. Y quienes tienen la responsabilidad de gobernar en la cotidianidad ejecutiva, si solo se sienten agredidos desde adentro en lugar de demostrar con hechos que no lo merecen, cometen un pecado similar. Entre unos y otros continúa creciendo el espanto de valores de derecha ultraderechizada. La tendencia progre, llamémosle, es confiar en que en Argentina hay reaseguros invencibles que vienen del peronismo, de sus conquistas indubitables, de la capacidad de movilización de las minorías intensas, contra todo intento neofascista, de mercado o a secas. Eso es falso o muy riesgoso. En la oposición hay signos claros de que lo de halcones y palomas es apenas para lo que comúnmente se define como la gilada. Y en este punto quiero citar otra nota desafiante, la de Santiago Aragón en Diario BAE del miércoles pasado, con un título muy adecuado a las circunstancias. ¿De quién es la culpa? Es una columna lo suficientemente densa, en el mejor sentido de la palabra, como para arriesgarse a sintetizarla, pero que sirva el intento de trazar su disparador central. Lo que hay es un que se vayan todos 2.0. Si la perspectiva de este mal presente es empeorar, queda la posibilidad de, a falta de soluciones, buscar culpables. Outsiders con tenencia y portación. Lo de Milei, pero no como sujeto circense que es, sino como la posibilidad de caminar libre de culpas, orillando la psicopatía. Ubicado como emergente de la sociedad civil, se hace cargo de la disconformidad y ubica en la casta la responsabilidad de la crisis. Y así, como simboliza Aragón, está el oficialismo, comillas, de centro, Alberto, y el de paladar negro, Cristina. Más la oposición fitness y el ala dura, halcones con gomera o con fal. Todos bailan la música esa, mientras el tono lo ponen aquellos que construyen su identidad política buscando responsables, reales o ficticios. Gana la derecha, a valores de hoy, casi caminando. Para esa oposición cambiemita,
con la que un Milei o el loquito sistémico antisistema que fuere terminará acordando, el tema es relativamente fácil, porque se trata de destruir y listo. Pero para el gobierno, Frente de Todos, en cambio, es un despelote, porque no ofrece esperanza de bronca canalizada alguna. Cristina relata y Alberto no gestiona con convicción. También, reitérese, debería ser increíble que si hace 2 años se pusieron de acuerdo en la base de evitar la continuidad de lo peor, hoy no puedan hacerlo nuevamente para evitar su retorno. Todo este envalentonamiento de tractores, gauchocracia, partido judicial y sus socios varios, se puede dar, porque hay ese agujero que el oficialismo no tapa y que debe tapar con urgencia.